¿Por qué España pudo salir de la pobreza y las dictaduras, a diferencia de América Latina, si ambos eran igual de pobres y rezagados en el siglo XIX y parte del XX? En el caso de España, por la Unión Europea. Es decir, para muchas personas la Unión Europea hizo mucho daño por la desindustrialización, por cosas como que se dejara de producir carbón, que aquí en Asturias es terrible porque acabó con la minería, la idea europea de que España ya no iba a producir carbón. Pero el salto hacia una clase mediarización del trabajador se da fundamentalmente por la Unión Europea y por la democracia, pero en menor medida. España tiene un problema, es que tiene mucho dinero viejo, o sea, tiene mucho dinero de condes y marqueses que ya eran ricos en tiempos de los reyes católicos. Familias que son dueñas de grandes extensiones territoriales, familias que son dueñas de ciertas áreas de la producción que no las sueltan, pero que tampoco tienen ningún interés en ser emprendedores y en ser innovadores. Hay poco dinero nuevo en España en ese sentido. Pero siento que es la entrada a la Unión Europea. La Unión Europea, para que tú seas parte de la Unión Europea tienes que alcanzar cierta posición social. Tu población tiene que alcanzar cierto nivel socioeconómico, y para ello la Unión Europea dio una cantidad de fondos brutales a España, muchos de ellos mal utilizados, hay que reconocerlo, para que se preparara para ser parte de la Europa unida. Y esto ayudó muchísimo. Esto yo lo discutí cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio en México. No puede ser un tratado de libre comercio entre dos países tan enormemente desiguales como México y Estados Unidos. Si Salinas de Gortari no hubiera sido el agachón que estudió en Harvard y se sentía estadounidense de segunda, que era, lo que podía haber propuesto es, para que México pueda entrar en un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, necesita mejorar la situación de los más desprotegidos en México. Necesita tener un nivel tal que podamos, de alguna manera, dialogar con cierta equidad. Entonces, primero que nada, Estados Unidos y Canadá deberían apoyar las infraestructuras, la educación, la salida de la pobreza de gran parte de los pobres mexicanos, y luego pues ya hablamos de libre comercio. ¿Qué te parece? Y mientras tanto vamos implementando las cosas pasito a paso. Pero delirio ideológico neoliberal, del neoliberalismo de verdad, no del que se inventa el López Obrador, que todo lo que no le gusta es neoliberal. Del neoliberalismo de Salinas de Gortari fue la idea de que si liberalizaba el comercio todo se iba a resolver solito. Son las ideas mágicas que tienen en economía algunos respecto al liberalismo, respecto al marxismo, ¿no? Y entonces no pidió nada a cambio de la firma de México del Tratado de Libre Comercio. Y siempre mi ejemplo fue España en aquellos años, ¿no? Los años en que se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio. Yo decía, Tratado de Libre Comercio sí, pero no este. Mi ejemplo constante era España. España había salido de ser un país pobre, miserablemente pobre. Toda la gente que tú conoces que creció en los años 60 es pequeñita en España, porque no hay para comer. No porque los españoles sean bajitos. Una vez que hay comida tienes a Pau y a Margasol jugando en la NBA. Pero España era mi ejemplo allá en los años 90 cuando me peleaba con Salinas.